Los pioneros del Taekwondo son aquellos hombres que desde 1954 acompañaron y difundieron el nuevo arte marcial coreano dentro y fuera de su país. Asumieron el entrenamiento del arte marcial en las filas militares, aprendieron el saludo para integrar en su memoria el nombre, difundieron los aspectos técnicos del arte marcial en el mundo, se instalaron, desarrollaron e inauguraron escuelas. Los pioneros del Taekwondo fueron hombres con distintas formaciones en el arte marcial y que coincidieron en el ejército coreano y en el entrenamiento del Taekwondo en sus filas, en el Kwan militar, el Odo Kwan. El nombre propuesto por el general Choi en 1954 creó el camino del Taekwondo. Este hombre provocó su nacimiento y cada uno de los pioneros lo desarrollaron, promovieron y difundieron. Los años 50 y 60 fue el tiempo de esta difusión. Se formaron asociaciones y federaciones por el mundo y en 1966 se unen y forman la Federación Internacional de Taekwondo. El Taekwondo tenía ya presencia internacional. Los pioneros del Taekwondo, los verdaderos maestros originales. No olvides dar like a nuestros videos, suscribirte y accionar las notificaciones. Los maestros originales del Taekwondo son un grupo de 12 maestros de artes marciales de Corea del Sur, reunidos por el general Choi Hong-hee a principios de la década de 1960 para promover el arte recién establecido del Taekwondo. El grupo estuvo bajo el liderazgo de Choi Hong-hee, presidente inaugural de la Asociación Coreana de Taekwondo, y más tarde fundador de la Federación Internacional de Taekwondo, ITF. Muchos de estos 12 maestros originales ocuparon puestos de responsabilidad en la ITF. La mayoría de los hombres se establecieron en América del Norte, mientras que otros se establecieron en Europa o Australia para enseñar y difundir el Taekwondo. En 1959, el general Choi y 19 de sus mejores alumnos cinturones negros recorrieron el lejano oriente para mostrar a los espectadores sus técnicas. La gira fue un éxito para el grupo, ya que lograron que el Taekwondo se extendiera más allá de Corea. Ese año el general fue elevado a presidente de la recién formada Asociación Coreana de Taekwondo y publicó el primer escrito sobre su arte marcial, e hizo del mismo una enseñanza obligatoria para las Fuerzas Armadas y Policía de Corea del Sur. A través de sus estudiantes, el Taekwondo fue introducido a la escuela militar más antigua de los Estados Unidos, el fuerte West Point. Nam Tae-hee es considerado como el brazo derecho del general Choi. El coronel Nam fue uno de los mayores instructores dentro del ejército coreano. Se formó en Chundokwan con el maestro Lee Won-kuk y enseñó artes marciales desde 1947 en las filas militares. Se convirtió en instructor de Tan Soo Do para el general Choi y fue asignado a la 29ª División en la isla de Jeju. Nam participó en una demostración militar de artes marciales para el presidente de Corea, el Dr. Syngman Rhee, y rompió 13 tejas con un puñetazo hacia abajo. Según los informes, Rhee quedó tan impresionado que posteriormente ordenó a todo el personal militar coreano que se entrenara en artes marciales. Fue cofundador de Odo Kwan, la escuela militar de Taekwondo, en 1955. En marzo de 1959, Nam fue miembro del equipo de demostración de Taekwondo coreano que viajó al extranjero, demostrando su arte marcial en Vietnam y Taiwán. También fue uno de los directores fundadores de la KTA. En 1962, Nam fue nombrado instructor en jefe de Taekwondo para el ejército vietnamita y llegó a ser reconocido como el padre del Taekwondo en Vietnam. Fue miembro fundador de la ITF en 1966 y apoyó en la creación del Hwarang Tul y el Chonmu Tul. Park Jong-soo nació en 1948 en Chungnam, Corea. Se inició en las artes marciales en 1957 en la Chundokwan, donde aprendió con Nam Tae-hee y Won Jong-lim, el estilo que entonces se llamaba Tan Soo Do. Park fue uno de los instructores militares más importantes, entrenando a la famosa División del Tigre. A partir de 1965 acompañó al general Choi, participó en su famoso equipo de exhibiciones que viajaba por todo el mundo, junto con Nam Tae-hee, Han Sha-kyo, Ricky Ha, Choi Sang-keun, Kim Jong-chan y otros expertos surcoreanos, quienes actualmente son reconocidos como los maestros originales de Taekwondo.
En 1965, luego de una memorable gira, Park fue invitado a dirigir la Asociación Alemana de Taekwondo. Al año siguiente, se estableció en Holanda, donde formó la Asociación de Taekwondo de los Países Bajos. En 1968, Park se estableció en Toronto, Canadá. Era un practicante dedicado hasta la obsesión, alto y con un físico imponente. Sus movimientos eran inesperadamente rápidos. Formado en el duro entrenamiento militar, lo llamaban el Tigre. Podía elevarse en el aire a gran altura y quedar prácticamente suspendido antes de descargar sus temidas patadas. Fue miembro fundador, secretario general de la ITF, miembro del segundo, tercero y cuarto equipo de demostraciones de la ITF en 1968, 1973 y 1974 y exmiembro del Comité Consultivo. Han Shak-kyo nació el 20 de julio de 1934 en Seúl, Corea. Se entrenó con 3 maestros de artes marciales, Nam Tae-hee, Duk Sun-som y Hyun Won-kyu. Participó en la gira de marzo de 1959 por Taiwán y Vietnam. Después de una carrera en el ejército de Corea del Sur, emigró a los Estados Unidos de América en 1971, instalándose en Chicago. Fue miembro fundador, quien mediante demostraciones de buena voluntad introdujo el Taekwondo en Vietnam en 1959 y alrededor del mundo en 1965. Fue el primer presidente del Comité de Planificación y además presidente del Comité de Torneos. Ricky Ha. Ricky Ha nació el 20 de marzo de 1938 en Seúl, Corea. Su entrenamiento en artes marciales comenzó cuando tenía 7 u 8 años, aprendiendo judo de su padre. Más tarde, aprendió karate con uno de sus maestros de escuela. Cuando Ri sirvió en las fuerzas militares de Corea del Sur, entró en contacto con el general Choi Hong-hee y aprendió taekwondo en la 35ª División de Infantería. Desde febrero de 1964, enseñó taekwondo al personal de la Royal Air Force en Singapur. A finales de los años 60, ya pertenecía al equipo de demostración de taekwondo que lideraba el general Choi Hong-hee, recorriendo el mundo entero para expandir el taekwondo. En especial, se le conoce como el padre del taekwondo británico e irlandés y tuvo un papel importante en la historia del taekwondo. Ricky Ha fue miembro fundador de la ITF y miembro del segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo equipos de demostración de la ITF en el 68, 73, 78, 79 y 80, y además fue anfitrión del cuarto campeonato mundial de taekwondo. Kong Jun-il nació en 1943 en Corea. Comenzó a entrenar artes marciales cuando era niño en 1952. Comenzó con el karate Shotokan. Fue el capitán del equipo All-Star de Taekwondo en la Universidad de Kyung-hee en Corea del Sur en 1963. De 1963 a 1968, Kong sirvió en el ejército de Corea del Sur, alcanzando el rango de maestro. Participó en varias giras de demostración de Taekwondo por todo el mundo. Durante esos años, también fue el primer maestro instructor en introducir Taekwondo en el 8º Ejército de Estados Unidos, estacionado en Corea. Kim Jong-chan nació el 12 de febrero de 1936 en Japón. En 1953 comenzó a estudiar artes marciales con Kim Bong-gil. En 1955 se unió a la Academia de Policía Militar. Estudió varias artes marciales con Kim Sung-bok. Para 1957, bajo la dirección del general Ha, construyó la primera academia de Taekwondo de la 7ª División de Infantería. En 1962, es nombrado instructor principal de la escuela sede Odo Kwan en Seúl. Organizó el primer campeonato de Taekwondo del mundo celebrado en Wonshu, Corea, donde Choi Sang-keun se convirtió en campeón de formas y combate libre. En 1969 organizó el primer campeonato de Malasia de Taekwondo en su capital, Penang. Fue el responsable de la parte logística en la creación de la ITF y fue el encargado de los cursos para instructores. Además, diseñó en 1966 la placa de reconocimiento con forma de tortuga y el logotipo de la ITF. Fue miembro del cuarto y sexto equipo de demostraciones de la ITF en 1974
y en 1979.